Padre, te damos gracias que nos concedes esta mañana estar delante de ti. Principalmente, Señor, queremos rogarte, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, este tiempo, que nosotros podamos estar conscientes, Señor, de que estamos delante de ti para aprender, Señor, para indagar en tu palabra, Señor. Concédenos la gracia de poder entender, de poder ser edificados, consolados y exhortados por medio de tu palabra, Señor. Haznos crecer espiritualmente, Señor, por medio de la exposición, Señor, de tu palabra. Gracias te damos por ella. Gracias porque ella nos anima, nos redarguye, nos perfecciona, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de los hermanos que ha venido a este lugar para que pueda recibir tu palabra, para que pueda ser edificado por ti, Señor. Que tú también puedas tener misericordia de mí, Señor, y me puedas usar para el beneficio de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, también por los hermanos que vienen en camino, para que tú los puedas traer, Señor, en completa paz acá, Señor, y poder reunirse juntamente con nosotros para adorarte, para glorificarte. Gracias te damos por este día, Señor, que nos concedes. Te rogamos, Señor, que este tiempo pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas y te bendecimos. Amén. Mis hermanos, les voy a invitar a buscar, vamos a leer un pasaje de la Escritura para iniciar, para continuar el tema que estamos estudiando. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? De la justificación, el capítulo 11 de la confesión de fe. Vamos en el capítulo 11, ya el pastor ha avanzado bastante hasta el tercer párrafo. Con la ayuda del Señor vamos hoy a estudiar el cuarto párrafo de la confesión. Pero antes vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 1 del versículo 16 en adelante. Romanos 1, versículo 16 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Esta es la palabra de Dios. Iniciando los dos primeros versículos muy conocidos, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado. Luego del versículo 18 hasta el 32 habla de la condición del hombre, del ser humano, ponen aquí el título de Reina Valera, la culpabilidad del hombre. ¿Por qué quería iniciar con este pasaje? Porque esto es una realidad, hablando del tema de la justificación, la necesidad, y sé que el pastor ha avanzado bastante y nos ha explicado muchísimo acerca de la justificación, y espero que la mayoría de nosotros, quizás todos, podamos estar convencidos o conscientes de lo que es la importancia de la doctrina de la justificación para la iglesia, para el cristiano, entenderla, conocer esta enseñanza. Y entender de que el hombre está en esta condición caída, delante de un Dios santo, delante de un Dios impecable, delante de un Dios justo. La gran pregunta que surge: ¿cómo puede un hombre en una condición caída, en una condición de pecado, presentarse delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre alcanzar la justicia de Dios? ¿Cómo puede un hombre conseguir el favor de Dios? Con seguridad poder decir: estoy bien con mi Dios. Con seguridad poder decir: estoy reconciliado con Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo en todos estos capítulos acerca de la justificación, cómo Dios planeó justificar al hombre por medio del sacrificio de Cristo. Que no hay otra cosa que el hombre pueda hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer, sino que Cristo pudo lograr este gran milagro de reconciliar al hombre con Dios. Hoy, como les dije, les invito a buscar en su Biblia, en sus confesiones de fe, el párrafo 4. Vamos a, si un hermano si lo puede leer. ¿Algún hermano pueda leer el párrafo 4 de la confesión? Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Amén. Ese es el párrafo que vamos a estar, con la ayuda del Señor, estudiando y meditando, leyendo algunos pasajes de las Escrituras, para poder sacar el mayor provecho a este párrafo, como cada uno de los párrafos que hemos estado viendo. Hermana, ¿puedes avanzar? El párrafo comienza desde la eternidad. Quería leer, antes de comenzar a introducirnos en el párrafo, estos pasajes de las Escrituras. Puse que es un concepto bíblico del plan de Dios en Cristo. O sea, pasajes de las Escrituras que nos muestran que realmente algo pasó en la eternidad. El párrafo comienza: desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y no es un misterio para nosotros mirarlo en la Escritura, que realmente algo pasó en la eternidad. Hubo un propósito, hubo un plan en la eternidad donde Dios trazó esto. Y hablando de conceptos bíblicos, quisiera ver, tomé los conceptos bíblicos que las Escrituras le dan a ese plan, o a esta, sí, podemos decir, a este plan de Dios de glorificar a Cristo y de justificar a los escogidos. Vamos a leer Efesios 3:11, y otro hermano puede buscar 2 de Timoteo 1:9. El primer concepto sería propósito eterno. Hablando de propósito eterno, ¿alguien puede leer Efesios 3:11? Por el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí explícitamente las Escrituras enseñan que hubo un propósito eterno. Hubo algo en la eternidad que Dios definió
que Dios estableció. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahí también, hablando de propósito, ese texto también es bastante claro, que no fuimos llamados conforme a nuestras obras, sino según un propósito. Y eso es lo que nos enseña también el párrafo, dice que Dios desde la eternidad planeó y hizo este propósito. Dice que, hermano, ¿puedes volver a leer el pasaje? Disculpa. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Así es. No según nuestras obras, sino según el propósito. Y entendemos que ese fue un propósito en la eternidad. Entendemos que Dios en la eternidad, y esto es lo glorioso de esta enseñanza, de que no fue un plan B, como algunas personas piensan, de que a Dios se le salió la creación de las manos y entonces tuvo que planear o modificar y enviar a su Hijo a morir por el rescate de la humanidad. No, Él había un propósito eterno, según leímos en Efesios 3:11, y hay un propósito que no fuimos salvados por obras, sino según el propósito de Dios. Dios tuvo un propósito en la eternidad. En otra parte de las Escrituras, también a este mismo propósito se le llama decreto, según Salmo 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Salmo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así es uno de los salmos conocidos como mesiánicos, hablando de la persona de Cristo, hablando de Cristo, de lo que iba a implicar todas estas cosas. Y habla que yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Igualmente, a este mismo propósito de Dios se le llama el determinado consejo. Vamos a leer Hechos 2:23 y Hechos 4:28. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Así es. Vemos lo que el Señor, lo que los apóstoles entendían acerca del sacrificio de Cristo, acerca de la muerte de Cristo. Ellos entendían que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándoles. El sacrificio de Cristo no fue un plan B, ni mucho menos fue algo que Dios ignoraba. De que de repente, oye, envié a mi hijo y me lo mataron. No, es algo que era un consejo, era algo que Dios había determinado. Dice el determinado consejo de Dios. Igualmente, más adelante, en el 4:28, lo voy a leer yo. Dice, esta es una oración que están haciendo los creyentes por confianza y valor para poder predicar y anunciar en medio de la persecución. Y en oración ellos pronuncian, voy a leer desde el 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Imagínense cómo estaba el consejo de Dios, el determinado consejo de Dios, plasmado en las Escrituras. Como le estamos diciendo, no había algo que fuera salido de la mano, era el determinado consejo de Dios
que así tenía que suceder. Era el medio que Dios había planificado para poder justificar al pecador, para poder salvar al hombre, para glorificar principalmente a su Hijo. Cristo le llama los negocios de su Padre. Vamos a buscarlo en Lucas 2:49. Así es. Cristo, aún con 12 años, estaba bastante claro. Él sabía que él había venido con un propósito. Y le responde a sus madres y a su padre después que lo encuentran: ¿por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él entendía estos negocios de su Padre era hacer la voluntad del Padre. Más adelante sale también en Juan 17:4. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Yo te he glorificado, he acabado la obra, también se le llama, hablando de un concepto bíblico del plan de Dios en Cristo, la obra que le fue dada. Fue una encomienda dada en la eternidad al Hijo de Dios. Y él dice en su oración final: he acabado la obra que me diste que hiciera. Fue algo que él venía, que estaba planificado en la eternidad. Y la voluntad del que me envió, también se le llama así, Juan 6:34. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. Y Hebreo 10:9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Así es. Bueno, todos estos pasajes que hemos leído, hermano, todos estos conceptos bíblicos acerca de algo que pasó en la eternidad, antes que todas las cosas fuesen creadas, Dios determinó, hizo un propósito eterno de glorificar a su Hijo y de salvar a pecadores, aún de justificar, hablando del tema que estamos estudiando. ¿Puedes avanzar un clic? Evidentemente, antes de la historia, Dios se propuso glorificar a su Hijo en la historia. Evidentemente, antes de la historia, Dios se propuso glorificar a su Hijo en la historia. Voy a leer este pasaje. Juan, capítulo 1, 17, versículo 1 al 5. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto es algo que, con todos estos pasajes de la Escritura que hemos leído, no debería quedar ninguna duda en cada uno de nosotros de que ciertamente Dios hizo un plan antes de la creación, antes de la historia. Dios hizo un plan, y en ese plan estaba glorificar a su Hijo y salvar a pecadores, que esto dice en el versículo 2, como le has dado potestad, como
le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces vamos a volver a leer, hermana, disculpe, vamos a volver a leer el párrafo atrás ahí, entendiendo lo que hemos leído acerca del propósito de Dios y de lo que la Biblia claramente nos enseña acerca de esto, de que Dios planeó en la eternidad, tuvo un consejo eterno, tuvo un propósito eterno, un decreto. Dice el párrafo, desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Vamos a avanzar. Vamos a hacer unas preguntas al párrafo como de costumbre. ¿En qué momento? Según el párrafo 4 de lo que estamos leyendo, ¿en qué momento? Desde la eternidad. ¿Sí? ¿Quién? Dios. ¿Qué? Decretó justificar a todos los escogidos. Y es de mucho beneficio cuando nosotros le hacemos preguntas a los párrafos y podemos ver lo que podemos extraer de ahí, entendiendo que en qué momento desde la eternidad Dios decretó justificar a los escogidos. Vamos a leer estos pasajes de las Escrituras que están en la confesión de fe para analizar estos pasajes de las Escrituras. Primera de Pedro 1, 2. Si alguien lo puede leer. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz que sean multiplicadas. Así es, este pasaje de Primera de Pedro nos deja claramente que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos con ese propósito, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser justificados por medio de la sangre, de la muerte de Cristo, como le enseñan las Escrituras. Y entonces ese es el testimonio claro que nos deja ver las Escrituras de que Dios nos eligió según la presciencia de Él en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, muchas veces hay hermanos que creen y entienden la palabra presciencia como un preconocimiento que Dios, la elección es en base al preconocimiento de Dios, entendiéndose de que por lo menos Dios ve en la eternidad quiénes iban a creer y entonces en base a eso Dios los elige. Pero eso no es lo que enseña las Escrituras, eso no es lo que enseña el texto de las Escrituras ni todo el consejo de la Escritura, sino que hemos sido elegidos por pura gracia de Dios y que Dios ha determinado elegir y justificar a los elegidos por pura gracia. Y todos los capítulos también que hemos estado leyendo que hablan acerca de la condición del hombre, de su incapacidad, de lo que el hombre está inhabilitado para venir a Dios, nos dejan claramente en el entendimiento de que el hombre por sí mismo nunca buscará a Dios y que es Dios el que siempre ha tomado la iniciativa de elegir, aún de salvar, de justificar al ser humano. Ahí mismo, en este mismo capítulo, el versículo
19 y el 20 dice así, sale en el párrafo. Sino que la sangre, voy a leer desde el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice que fuimos rescatados por medio de la sangre de Cristo, es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros recibimos el perdón y recibimos la justificación por medio del sacrificio. Dice que ya esto había sido destinado antes de la fundación del mundo. Ya este sacrificio de Cristo había sido destinado en la eternidad. Y es lo que estuvimos viendo acerca del propósito eterno, acerca del decreto de Dios, del determinado consejo de Dios. Dice que fue antes de la fundación del mundo para manifestarse en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Otro pasaje, vamos a leerlo, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ese es el 8. El 8. Me disculpe, lo voy a volver a leer. Viviendo antes la escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Exactamente, el propósito de Dios se revela claramente en el nuevo pacto, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto que previendo Dios y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Hay algunas traducciones que ponen dio de antemano el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí y vemos cómo Dios venía revelando ese propósito eterno por medio de la historia hasta plenamente revelarse en el Evangelio de Cristo, llamando a todos los hombres a confiar plenamente en el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados. Pero ya de antemano, Dios venía anunciando que los gentiles iban a ser justificados por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué dice el texto? Por medio de la fe. Ya Dios venía, antes de dar la ley a Moisés, ya Dios había anunciado el evangelio a Abraham y que los gentiles serían justificados por medio de la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a leer también Romanos capítulo 8, versículo 30. Texto muy... glorificó. Así es. Voy a aprovechar el leo del 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablando y entendemos en ese pasaje de la Escritura el plan de Dios, que al punto de que cuando el apóstol Pablo comienza a escribir, se adelanta y dice, a los que glorificó. Es algo tan seguro, el plan de Dios, el propósito de Dios en la elección
de sus elegidos, en la elección de los escogidos para salvación y en glorificar a su Hijo, que dice que a los que justificó, los que han sido justificados son los que han sido lavados por la sangre de Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han confiado en Cristo plenamente para la salvación de sus almas. Ellos han sido justificados, ellos han sido trasladados de un estado de condenación, de culpabilidad, a un estado de inocencia por medio del sacrificio de Cristo. Ellos son inocentes no porque hicieron algo, sino porque Cristo le dio su justicia. El Evangelio le dio la justicia que ellos necesitaban. Pero esto fue planeado en la eternidad. Ya esto estaba planeado, la justificación de cada uno de nosotros, lo que hemos sido justificados por gracia y por medio de la fe, ya esto fue planeado en la eternidad. Al punto que Pablo puede decir, a estos también glorificó, llevándolos aún al estado eterno. Ya aún los ven en el estado eterno, ellos también, a estas personas que han sido justificados, indudablemente también serán glorificados. Por eso el texto dice, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y esto es una enseñanza que causa mucha controversia el día de hoy, porque, como ustedes saben, existe alguna enseñanza que dicen que no existen como tal algunos elegidos, sino que todas aquellas personas que puedan y quieran venir y voluntariamente quieran venir a Dios, ellos pueden salvarse por sus propios medios, por sus propias voluntades. Lo hemos visto en todas las Escrituras, que esto es algo totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Y los hermanos de la confesión no tenían ningún temor en hablar de esta doctrina de la elección, de que Dios ha justificado, ha decretado, ha tenido a bien justificar solamente a los elegidos y únicamente a ellos. Y aunque esto ciertamente es una verdad que está en las Escrituras y que en ningún momento o de ninguna manera nos debería llevar a jactarnos de que nosotros sí somos justificados y las personas no serán, los demás no, sino a humillarnos porque Dios nos dio un plan eterno seguro, confiable, verdadero. Él lo planeó en la eternidad. Antes que nosotros cometiéramos nuestros peores pecados, Dios en la eternidad había planeado nuestra salvación. Por gracia soy salvo. Y esta enseñanza, más que llenar al creyente de arrogancia, debería hacernos inclinar nuestro rostro y dar gracias. Señor, tú hiciste un plan y me incluiste a mí. Me incluiste en el plan de redención, me incluiste en el plan de salvación que tú lo planeaste en la eternidad, antes que todas las cosas existiesen. Dios de la eternidad, Dios decretó justificar a los elegidos. Y esto es algo, como le dije, algo verdadero, pero así como no nos debe llevar a la arrogancia, tampoco nos debe llevar a negarla o a cuestionarla o incluso a tener temor de hablar de la doctrina de la elección o de la doctrina de los escogidos de Dios, porque es algo que la Biblia claramente nos dice. Nosotros no podemos negar lo que la Biblia nos enseña, y es que Dios decretó justificar a los escogidos en la eternidad. En la eternidad Dios hizo ese plan. Vamos a avanzar, hermano. Vamos a avanzar. En el párrafo dice, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Vamos a leer estos pasajes de las Escrituras. En el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos. ¿Alguien puede leer Romanos 4:25, Gálatas 4:4 y Primera de Timoteo 2:6? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Sí. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado Cristo? Por nuestros pecados. La Biblia lo enseña así.
Él llevó nuestros pecados. Dice, ciertamente Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De esos todos nosotros son los escogidos, los elegidos antes de la fundación del mundo. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice, él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios y ahora Él nos da esa justicia. En el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hoy podemos ser justificados gratuitamente por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo. Dice el índice que estamos leyendo en el párrafo, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y aquí entendemos, en este pasaje, que en el propósito eterno, en el consejo de Dios, Dios determinó un tiempo en el cual Cristo vendría a este mundo. Y podría dar fin, si podríamos decir así, a este gran propósito eterno de glorificar a Cristo y ganar la salvación de su pueblo. El pasaje que le dio nuestro hermano dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que había un tiempo específico que se tenía que cumplir para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. ¿Y cuándo se planeó el tiempo? Fue, según lo que entendemos, en la eternidad. En la eternidad, Dios planificó el tiempo en el cual Cristo debía venir aquí a la tierra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchas personas, comentaristas, dicen y intentan definir por qué el tiempo, cuando Cristo vino hace 2000 años, era el tiempo que Él tenía que venir. ¿Por qué no pudo venir ahorita en el 2000 o por qué no vino antes? Sino justamente en ese tiempo, y se han dado diversas opiniones con referente al cumplimiento del tiempo en que Cristo debía morir. Yo tomé algunas, las que creo son más oportunas, con relación a esta frase y en el cumplimiento del tiempo. Porque los hermanos de la confesión pusieron, y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Si nosotros leemos esta parte del párrafo, nos damos cuenta que son frases tomadas de las Escrituras, de las mismas Escrituras. Esta frase es de este Gálatas 4:4. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos. El pasaje que leímos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Una de las cosas que las personas creen, algunos comentaristas creen, ¿por qué era el tiempo necesario cuando Cristo vino en la tierra? ¿Por qué era en ese momento? Algunos dicen que era el tiempo más oportuno para esparcir las semillas del Evangelio lo más ampliamente posible. ¿Por qué razones? La difusión del griego en todas partes del mundo civilizado. En el tiempo cuando Cristo vino a la tierra, dice la historia que en ese tiempo estaba el Imperio Romano. Sin embargo, antes del Imperio Romano estuvo el Imperio griego, los griegos, y ellos Alejandro Magno se había encargado de helenizar. Él quería que todo el mundo hablara su lengua y su cultura, y aun cuando Cristo entra en la humanidad y viene a la tierra, la mayoría del lenguaje universal casi de la civilización era el griego, y eso le ayudó, o Dios mismo se proveyó de eso, para que
muchas personas pudieran escuchar el Evangelio, mayor número de personas pudieran extender el Evangelio. Otras razones, dice, ayuda a los misioneros y evangelistas, ayudaban a los evangelistas y a los misioneros, el sistema de camino que los romanos habían construido y hasta en cierto punto la paz lograda por los romanos. Recuerden que hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Esos mismos caminos fueron transitados por los evangelistas, por los misioneros, llevando las buenas noticias del Evangelio a toda la civilización del momento. Otra razones por las cuales creen que era el momento indicado es la presencia de las sinagogas judías en muchos lugares, haciendo posible que los misioneros pudiesen llegar tanto a judíos como a los gentiles. Y vemos en la Biblia, en la Escritura, cómo todos estos apóstoles llegaban, eran directamente a las sinagogas y ahí predicaban el Evangelio, ahí mostraban el Evangelio de la gracia de Dios. Y estos son algunas, se podría decir, algunos argumentos que algunos creen por qué era el momento indicado que Cristo entrara en la humanidad. Y aunque son cosas comentaristas de algunos hombres, ciertamente solamente Dios, el Dios eterno, el Dios sabio, Él es el que realmente sabe cuál era por qué ese momento era el cumplimiento del tiempo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, solamente Dios en su sabiduría, en su inteligencia, en sus consejos, Él sabía que ese era el tiempo oportuno y Él envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por qué dice nacido de mujer? Todas las personas nacen de mujer, pero es que el Hijo de Dios nació de una manera sobrenatural. Y todos nosotros entendemos eso. Nacido bajo la ley, Él mismo se humilló y vino y se puso bajo las regulaciones de la ley que Él mismo había promulgado y la cumplió. Vamos a leer también 1 Timoteo 2:6 para avanzar. Aquí nuevamente habla en el cumplimiento del tiempo, dice, en el cual se da testimonio. ¿Cuándo? En su debido tiempo. Hubo un tiempo en que Cristo tenía, y eso fue planeado en la eternidad, tenía que morir por nuestros pecados para lograr nuestra justificación. Y ese tiempo estaba determinado por Dios el Padre. Él mismo lo decía muchas veces, yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Y el pasaje que acabamos de leer dice, en el tiempo determinado, 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso es algo que vemos el orden y vemos el plan de Dios ejecutándose en el rescate y en nuestra justificación. Vamos a avanzar, hermano. El Señor Jesús entró en el escenario de la historia humana en el tiempo prefijado por el Padre. No fue algo que Él inventó, no fue una decisión, no, es un consejo, era un propósito eterno. Y Él vino y entró a nuestra humanidad, se humilló, se hizo hombre, pero todo esto estaba planificado. ¿Avanzamos, hermano? Y así como había un tiempo en que Cristo viniera, el párrafo sigue diciendo, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque muchas personas pueden llegar a la conclusión, bueno, como todo se planeó ya en la eternidad y ya el hombre es justificado, ya Dios lo ha justificado, quiere decir que aún cuando nosotros no habíamos creído en el Evangelio y estábamos en nuestra vida pagana, pero como ya éramos escogidos, aunque no lo sabíamos, ya estábamos justificados. Y en ninguna manera eso es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras también dicen que hay un tiempo en el cual Cristo tiene que aplicar su justicia al pecador. Y Dios lo ha establecido así. Dios ha dejado medios por los cuales esto se cumpla.
Y vemos el orden de Dios también, el hecho de no solamente hacer un plan eterno donde nos va a justificar, sino también en este mismo plan un momento en el cual Cristo tenía que ser introducido en la historia y también un momento en nuestra vida donde esa vida de Cristo tiene que ser aplicada, esa justicia de Cristo tiene que ser aplicada a sus escogidos. Colosenses 1, 21 y 22. Voy a leerlo, Colosenses 1. Alguien puede ir buscando los demás pasajes de la Escritura que están ahí. Pero Colosenses 1, 21 y 22 dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Aquí el apóstol Pablo hace esta diferencia que debe ser establecida y debe ser consciente de nosotros. En otro tiempo éramos extraños y enemigos de Dios. Éramos extraños y enemigos de Dios. En vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Ahora nos ha unido. Ahora gozamos de un estado de justificación. Que estamos justificados quiere decir que hemos conseguido estar inocentes delante de la presencia de Dios, sin culpa, delante de la presencia de Dios. ¿Algo que hicimos? No. Cristo lo hizo por nosotros. Y el versículo 22 dice: y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, por medio de su sacrificio, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vemos cómo cambia el estado de hombres malos, hombres extraños, enemigos, que hacíamos malas obras, ahora un estado de santidad, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Vemos cómo cambia esto, pero esto tuvo que ocurrir en un momento. ¿Alguien puede leer Tito 3, del 4 al 7? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Amén. Hermoso pasaje del versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero dice que hubo un momento en que se manifestó la bondad de Dios y su amor por nosotros, y dice, y que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ahí lo deja claramente establecido, que no hubo nada bueno en nosotros que moviera a Dios a justificarnos gratuitamente, que no había nada en nosotros que moviera a Dios a decir, Él necesita la salvación porque se la ha ganado. No, todo esto ha sido un regalo inmerecido de Dios y nos ha justificado por su gracia, por pura gracia del Señor. El versículo, vamos a leer también Gálatas 2:16 y Efesios 2, 1 al 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es. Muy interesante la frase que dice, nosotros también hemos creído para ser justificado. Y esto es algo que es un medio que Dios estableció por el cual el hombre puede ser justificado. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no debemos ignorar este medio. Es el medio que Dios ha establecido. Para que el hombre pueda conseguir la justificación, es a través de la fe en la persona de Cristo, en su sacrificio. No es que esto nos debe llevar a pensar
de que, bueno, como hemos venido hablando de que la justificación fue planeada en la eternidad, aun cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, ya en cierto sentido teníamos la justificación. En ninguna manera. El hombre es justificado cuando cree. ¿Quiénes creerán? ¿Quiénes son los que creerán? Las ovejas de Cristo. Dice, y no podéis creer, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero ciertamente es el medio que Dios ha establecido. Creer, dice el pasaje que leyó nuestra hermana, y nosotros también hemos creído para ser justificados. Dios ha establecido los medios y no debemos ignorar esto. Que así como hubo un tiempo para que Cristo entrase a la humanidad, hay un tiempo específico para que cada uno de los escogidos reciba la justificación gratuitamente, como dice el párrafo. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. A su debido tiempo, hay un tiempo en el cual Dios determinó que tú vendrías a Él. Él te atrae y Él te aplica la justicia de Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de la regeneración. El texto que leyó nuestra hermana Tania dice que hemos sido salvados no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener establecidas y entendidas en nosotros, que así como que aunque hubo un plan eterno, todo ha tenido un orden en referente a nuestra justificación. Vamos a leer el último pasaje, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos por naturaleza? Hijos de ira. Eso lo dice la Escritura. Éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. No había una diferencia, por lo menos, de que hay uno de los escogidos y el escogido está no ha sido regenerado. Y entonces se le ve algo diferente a él. Oye, como que va a ser cristiano de aquí a unos 2 años. No. Él es igualito de perverso y de malvado como todos los demás. No hay una diferencia, no hay nada. Por eso es que ninguno de nosotros sabemos quiénes son los escogidos. El llamado es a predicar a toda criatura. Pero lo cierto es que Dios le da vida al hombre. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que lo traslada, pero el pasaje que usan los hermanos aquí en la confesión para justificar este argumento, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Quiere hacer la diferencia. Nosotros éramos esto, pero ahora somos esto. Todo redunda en gracia de Dios. El versículo 4 continúa, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero esto es una realidad patente, que el hombre, que Dios ha establecido medios por los cuales los escogidos que han sido justificados en el decreto de Dios antes de todos los tiempos, antes que las cosas fuesen creadas, ellos serán justificados en el tiempo determinado por Dios, cuando Dios se les revele a ellos, cuando Dios venga a ellos. Pero ciertamente tienen que pasar esto. No es que debemos pensar, como le decía, que ellos ya vienen justificados o la justificación es algo progresiva y la completan cuando vienen a Cristo. No, ellos están en una condición igual que los demás, hijos de ira, llenos de maldad, llenos de muertos en sus delitos y pecados, pero en su tiempo Dios traerá vida a cada uno de ellos. Voy a volver a leer el párrafo. Dice, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos. Y resucitó
para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Personalmente creo que cada uno de nosotros vivimos esta experiencia cuando creímos en el Señor y nos lamentamos el hecho de no haber servido al Señor antes. Y podemos sentir la desdicha de vivir una vida en perdición, alejado de Dios, amando este mundo. Pero cuando viene la justificación, que Dios nos declara justo y nos da su justicia, ahí podemos entender de que pasó, de que hubo un antes y un después. De que algo pasó después que yo creí en el Señor, que yo me arrepentí, entendiendo que es Dios el que nos atrae, entendiendo que es Dios, es el Espíritu Santo el que aplica esa justificación en cada uno de los escogidos. Pero ciertamente hay un antes y un después. Así como la venida de Cristo tuvo un antes y un después a esta historia, a la humanidad, así la venida de Cristo a la vida del hombre tiene un antes y un después. No hay algo como que, sí, yo era casi cristiano y ahora sí soy cristiano de verdad, no. Hay un antes y un después, hay un nuevo hombre que es creado en cada uno de nosotros, hay una regeneración para la gloria de Dios Padre. Entonces, ya estamos en la hora, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo para ir finalizando. O si todo está claro. ¿Todo quedó claro, hermano? ¿Seguro? Hermano Carlos. Una pregunta, Rafael, no sé si has investigado sobre eso, sobre párrafo 4. Me da la impresión de que la salvación y la justificación son dos eventos separados. Dice que Jesucristo murió por los pecados, ¿verdad? Y después cuando habla de la justificación, está diciendo, pero esa justificación no es aplicada hasta que el Espíritu Santo hace la obra. Pareciera dar la impresión de que son dos eventos separados. ¿Sí? La salvación separada de la justificación. No, es algo simultáneo. Es aplicado porque la salvación, ¿cuándo tiene el hombre la salvación? Cuando cree. No hay otro lugar y en el momento en que cree es salvado. Es un paquete completo. El párrafo dice, pero la justificación no es aplicada hasta que el Espíritu Ok, el párrafo del último dice. Sí, pero no son justificados. No son justificados. Personalmente, hasta que a su debido tiempo Cristo lo sea realmente aplicado. Por el Espíritu Da la Santo. impresión que cuando habla de que Cristo murió por los pecados por ellos y resucitó para su justificación. Pero la justificación no es aplicada hasta que a su debido tiempo Cristo lo sea. Ok. Entonces, no sé si Pero tú lo ves diferente. da la impresión de que está hablando de salvación y de justificación como dos eventos. A ver la palabra Robinson. Robinson. Sí, para responder un poco, porque lo veo de otra perspectiva. Dice que Dios decretó justificar a los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por esos escogidos, para su justificación. Para su justificación. Cristo murió para su justificación. Cristo murió por los que Dios escogió desde la eternidad. Sin embargo, en el tiempo que Dios estableció para cada uno de los escogidos, la salvación por medio de Cristo es aplicada en esa persona. O sea, no antes ni después, sino en el tiempo que Dios determinó. Entonces, no estamos viendo la salvación como algo, o la justificación como dos cosas que ocurren en un momento distinto, sino que la justificación y la completa salvación es aplicada en el momento en que fue determinado por Dios que el Espíritu Santo lo haga. En los escogidos. Entonces, En los elegidos. Entonces, cuando dicen que no son justificados personalmente, se está refiriendo a que no son salvados y justificados personalmente. Exactamente. Porque es que no hay una separación entre la salvación y la justificación. Tengo otra pregunta, hermano. A ver, ya vamos terminando. Queda un minuto. Amílcar. O sea, yo veo una confesión de fe, una explicación modular de varios eventos que ocurren cuando la fe ocurre. Está el llamamiento eficaz, justificación, la adopción, santificación y la fe salvadora. Exacto. ¿Verdad? Vamos por la justificación. La justificación es uno de los eventos que suceden en ese momento. Claro, no está aislado de todos los demás, lo que veo es una explicación modular de cada uno de ellos que comparten el mismo momento.
justificación, adopción, santificación. Lo estoy Sí. viendo laicado, solamente el 11. Sí, es que cuando nosotros vemos la confesión de fe desde el capítulo 9, después que habla de los pactos, habla todo lo que es la doctrina de Dios, desde el capítulo 9, que comienza el libro del albedrío, hasta casi ya el 22, casi finalizando, habla el tema de la salvación y cómo Dios obra en la vida del hombre para su regeneración, para su comunión. Voy a dar la última palabra a Elías y finalizamos. Sí, pues la damos para la semana que viene, ya está. Elías. No, era más o menos para complementar eso de que el tema de la justificación no es que está separada de la salvación o de la sustitución por parte de Cristo, sino que son situaciones que ocurren ciertamente en momentos diferentes. Cristo muere en un momento de la historia por todos los que habían sido salvos en el anterior y por todos los que iban a ser salvos en un futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que la justificación personal ocurre en un momento después, obviamente, cada quien a su debido tiempo. Pero ¿qué es lo que hace? O sea, simplemente justifica al que en un momento dado va a ser salvo, pero ya Cristo murió. O sea, el evento de la muerte y la resurrección de Cristo es uno solo en un momento de la historia. Y el momento de la justificación personal viene cuando a su debido tiempo cada uno de los creyentes es justificado y abraza la fe por Cristo. Porque en este caso diríamos, si separamos la justificación de la salvación, tendríamos que ir a otra pregunta que nos diría, ¿existen personas que son justificadas y no son salvas? ¿O existen personas que son salvas y no han sido justificadas? Imposible. Así es. Bueno, hermano, ya hemos finalizado. Lo que sí quiero que quede claro en nuestra mente, es el hecho de que Dios, por favor, no hemos combinado, hemos orado. Lo que quiero que quede claro en nuestra mente es que Dios determinó desde la eternidad justificar a los elegidos. Tiene un tiempo en su plan eterno donde Cristo vendría a la tierra y que hay un tiempo determinado en que cada uno de estos escogidos que han sido justificados en la eternidad por medio de su plan, tiene que ser realmente aplicada esta justicia que ganó Cristo al momento cuando creen. De lo contrario, no tendrán justificación antes de creer. Como decía el texto que leyó nuestra hermana Elizabeth, nosotros también hemos creído para ser justificados. De lo contrario, o sea, eran antes condenados y ahora han sido justificados. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias porque nos concedes poder mirar estas cosas, poder entender y leer abundantes pasajes de tus escrituras, de tu palabra que nos has dado, para entender, Señor, este tema de la justificación, Señor. Ayúdanos, Señor, a estudiarlo a profundidad, que esto pueda traer gozo a nuestra alma, el hecho de saber de que tú nos has incluido en tu plan, Señor eterno. Gracias te damos por eso. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir, Señor, siendo perfeccionados por tu mano, siendo ayudados, Señor, para poder entender todas estas cosas, porque ciertamente esto tiene que ser entendido, Señor, por cada uno de nosotros bajo la humildad, Señor, bajo la guía de tu Santo Espíritu, para poder sacar el mayor provecho para nuestras vidas. Señor, permite, Señor, que podamos seguir adorándote y glorificándote en lo que resta de este día, del servicio, de los cánticos, de la predicación, y que todo, Señor, lo que estamos haciendo lo hacemos para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que tú, Señor, seas conocido en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.